Tema trabajo práctico. Habrán visto que el profe Valerio los invitó a empezar a formar los grupos, ¿sí? Del trabajo práctico, ¿sí? A ver, un par de cosas. No es mi intención ponerme en generar discordia, simplemente un par de cosas para que tengan en cuenta, para que después no se encuentren con la sorpresa. ¿Sí? Yo tengo como la política de que avisa no traiciona, dicen. ¿Sí? Entonces, armen los grupos a conciencia. Los grupos son de 3, 4 o 5 personas, ¿sí? Y cuando llegue el momento de entregar el trabajo práctico, sean conscientes que el grupo esté conformado con las reglas que se plantearon para la materia, ¿sí? Porque todavía no está del todo definido qué va a pasar o cómo va a pasar, pero lo que sí es seguro es que no se van a corregir trabajos prácticos de grupos de menos de 3 personas. Entonces, ¿cuál debería ser la política para armar los grupos? ¿Se ponen de acuerdo? ¿Sí? Pues, aclaro esto ahora, porque me lo van a preguntar como 5 veces en la clase. Pueden armar grupos con alumnos de cualquier comisión, ¿sí? Lo repito una vez más. Pueden armar grupos, está permitido, verdadero, true, ¿sí? Armar grupos con alumnos de cualquier comisión de AED 2021, ¿sí? O sea que eso no es un impedimento. Se ponen de acuerdo entre las 3, 4, 5 personas que van a armar el grupo. Una de esas personas va a la herramienta que está publicada y reserva un grupo que no tenga a nadie todavía, ¿sí? ¿Qué es reservar? Elegirlo y sumarse a ese grupo y saber cuál es el número de grupo. Y le avisa a los otros compañeros el número de grupo y los otros van y se suman chequeando que esté el compañero, ¿sí? Se han puesto de acuerdo y se suman a ese grupo y ya queda resuelto el problema, ¿sí? Lleven a cabo estas cuestiones. Miren, dicen que no hay que dar consejos cuando no los piden, pero yo me demoré más en hacer la carrera. Obviamente que tengo mis razones, yo trabajé toda la carrera porque desde que me vine a estudiar, mi familia no tenía un centavo, entonces tuve que trabajar desde el primer día. Y después tuve mi familia y bueno, y me demoré como 7 años en hacer la carrera, ¿sí? Pero más allá de eso, uno de los defectos que yo creo que tuve en mi cursado de la carrera fue la parte estratégica, que no tiene nada que ver ni con el estudio, ni con cuánto te cuestan las materias, ni con nada que tenga que ver con el conocimiento. Tiene que ver con ser vivos a la hora de seguir las reglas que se plantean para llevar adelante una materia. Eso les aseguro que si le dedican un tiempo a acostumbrarse a manejarse bien con las reglas de llevar adelante una materia, ¿sí? Van a salir ganando por todos lados. Entonces sean estratégicos, sean vivos, conozcan cuáles son las reglas para llevar adelante una materia, para manejarse dentro de una materia, para cada materia, ¿sí? Y manéjense correctamente con esas reglas, ¿sí? Eso les va a ayudar mucho, no en AED en primer año, eso les va a ayudar mucho en toda la carrera y en toda la vida universitaria, ¿sí? Sean estratégicos, ¿sí? Entiendan que más allá de hacer las cosas y hacerlas bien, también hay una cuestión de cumplir con un montón de formas, que por ahí en el colegio son más laxas o no están tan obligados a cumplir esas formas porque es otra etapa de la vida, pero acá, ya estando en una preparación para ser profesionales, están obligados a cumplir con esas formas. Después, el día de mañana, podrán trabajar en una empresa que es muy liberal en cuanto a las formas, o podrán trabajar en una empresa que es muy formal en cuanto a las formas, y valga la redundancia, ¿sí? Pero tengan en cuenta esto porque no es un tema menor, ¿sí? No me parece que sea un tema menor, y es algo que creo es importante que lo mediten, que lo trabajen, ¿sí? Por ejemplo, este fin de semana, aquel que no haya cumplido con tener la foto, el nombre, como habíamos acordado en el aula virtual, va a ser bloqueado, ¿sí? A estas cosas me refiero con manejar correctamente el tema de las formas. Che, toda esa gente que está entrando ahora está llegando un poco tarde y nos está molestando a todos con el chin chin, ¿sí? Así que traten de llegar un poquito más temprano. Bueno, había acá algunas preguntas, déjenme ver qué hay. ¿Se puede ver quiénes están en el grupo? Sí, ustedes pueden, cuando eligen el grupo, pueden ver quiénes están en el grupo. Hola, profe, si en mi grupo se metió un tipo que no sé quién es, ¿cómo hago para nos contactar a nosotros para eso? Porque
Ahí no tengo entendido que solo él puede salir del grupo o nosotros lo podemos sacar. Se me metió uno más que no tenemos ni idea quién es. Bueno, me avisan a nosotros, sí, y ya. Melanie, la foto tiene que estar sí o sí. Melanie, seguro tenés Instagram y también Facebook y también TikTok y también Twitch y también, no me acuerdo cuáles más usan mis hijos, ¿sí? Así que no me digas que no podés poner una foto, más o menos. Si no te gusta la que te sacás, Telegram y WhatsApp y sigo, ¿sí? Si no te gusta la que te sacás, agarrás y le sacás una foto al documento y pones esa. Y se acabó el problema, ¿sí? Pero sí, la foto es obligatoria. Manuel, lo mismo que a Melanie. ¿Sí? La foto es obligatoria. Tienen que poner una foto. ¿Sí? Hay grupo de WhatsApp para esta materia. Mirá, yo no estoy en el grupo. A mí no me invitaron. Me dejaron fuera. No, la verdad que no sé si hay un grupo de WhatsApp o no. Pero bueno, ahí los chicos cualquier entonces te avisan si hay grupo de WhatsApp. La verdad que no subo nada a ningún lado. Bueno, Melanie, lo entiendo, pero es como decirte que en el legajo de la universidad tenés que poner una foto carnet 4x4. No, no estamos hablando de una red social acá. Estamos hablando de la universidad y esto es como un requerimiento dentro de la universidad. Es como te digo, si no te gusta sacarte una foto, yo lo respeto, ¿sí? Agarrá el documento, el DNI, le sacás una foto con el celular al documento, recortás esa foto y ponés esa foto y nadie se va a enojar, ¿sí? Lo único que hace falta es que haya una foto de la cara de ustedes en donde se identifique la cara. Esa es la regla y hay que cumplirla, ¿sí? No, en el Zoom no, Melanie, no hay problema, eso lo deciden ustedes. En donde hay que poner la foto es en el aula virtual, ¿sí? Ahí sí, en la regla de juego está que pongan la foto, ¿sí? El resto no es ningún inconveniente. Y no tenemos ninguna otra cuestión acerca de la foto. Yo ya les expliqué la primera clase de qué va el tema de la foto y por qué lo necesitamos, que tiene que ver con el tema de poder identificarlos de alguna manera. En algún momento tendrán que rendir un examen, un parcial, o tendrán que rendir un final y los tenemos que poder identificar con el que está matriculado en el aula virtual. Tomás, no hay grupo hasta donde sé, pero en el foro de Logué puedes preguntar. Sí, eso también vi que había algunos alumnos que habían hecho, Tomás. Había algunos que habían preguntado en el foro. Muy bien, Axel, ahí ya puso foto. Bueno, eso no sé, los dejo a Luis con Germán. Si no son preguntas de la clase, les voy a pedir que por favor lo manejen por privado con el profe. ¿Sí? Sí, no, Así sí. no agregamos acá al chat. Bien, Bueno, cierro. haceme cojo porque no puedo responder de forma privada a nadie. ¿Cómo me dijiste que Se ya olvidó era? Silvio. Son todos testigos. Silvio se olvidó. Debe ser el tío Silvio. Ahí está. Che, hay dos que han levantado la mano. Bueno, abran el micrófono en orden y pregunten. Profe, hay veces que pasa que en el ingreso acá al Zoom, entras por tu cuenta, cuando tocas el link para ingresar a la clase, hay veces que te manda por el mail tuyo de Gmail, en este caso. ¿Te va a dar la posibilidad de poder cambiar tu cuenta para poder ingresar o te bloquea automáticamente? No entiendo cuál es la pregunta. Vos tratás de entrar y no te deja iniciar sesión. No, no, lo que pasa es que a veces si vos tocas el link directamente de la reunión, sin poner el ID y la contraseña, te entra con tu cuenta de Gmail. En ese caso, te va a dar la posibilidad de poder cambiar a tu cuenta de facultad o te bloquea. Mira, lo que vos tenés que hacer es lo siguiente. Vos lo que tenés que hacer es abrir un browser y loguearte a Zoom con tu cuenta de la facultad antes de hacer clic en el link. Si vos estás logueado a Zoom con tu cuenta de la facultad antes de hacer clic en el link, cuando haces clic en el link, usa ese login y no te agrega ningún otro mail. Ah, perfecto, gracias. ¿Me explico? ¿Se entendió lo que digo? Sí, sí. O sea, entras a Zoom primero, inicias sesión, o si no, le pones que mantenga iniciado o te instalas la aplicación, como quieras, ¿sí? Pero inicias la sesión con tu cuenta de la universidad y después haces clic en la sala. Cuando haces clic en la sala, entra a Zoom con tu cuenta de la universidad. Perfecto, gracias. No hay por qué. Agustín. No, Levanté Agustín sin bajó la querer mano. el profe.
Disculpe. No hay problema, no hay problema, Agustín. Bueno, gente, entonces, terminamos con los avisos parroquiales, vamos con la clase de hoy. ¿Qué les había prometido yo en la clase de hoy? Les pedí, ténganme paciencia hasta hoy para trabajar el desafío. Entonces, enfóquense, no sé si ya lo habrán leído el desafío, o si aprovecharon y dijeron, bueno, listo, esta cuota pasa la semana que viene, no tengo por qué preocuparme por eso. Si no lo leyeron, no hay problema, denme bolilla a mí. Si ya leyeron el desafío, van a ver que vamos a trabajar el tema, ¿sí? Ahí ya hay algunos que dicen que pagaron la cuota, muy bien. Vamos a trabajar el tema, y lo que vamos a trabajar hoy son herramientas para que puedan enfrentar después el aplicativo del desafío. Una buena parte de lo que vamos a trabajar hoy, la parte matemática de lo que vamos a trabajar hoy, está en la ficha 2, ¿sí? En el penúltimo o antepenúltimo apartado, ¿sí? Y cuando habla de las clases de congruencia y las funciones del operador resto, ¿sí? Eso, o sea, que lo deben haber visto con el profe Silvio, no la semana pasada, sino la anterior, ¿sí? Pero bueno, no importa, porque yo primero tenía que lograr con ustedes armar un primer ejercicio que no fuera tan complicado, y hoy vamos a armar este ejercicio que no les voy a decir que es demasiado complicado, pero que tiene un poquito más de complicación que los anteriores, ¿sí? Entonces, hecha esa aclaración, les paso a compartir mi pantalla, voy a setear el entorno para trabajar acá, y una vez que les compartí la pantalla, déjenme que abra el chat, así que como la vista de ustedes. ¿Y qué están haciendo? Profe, Sí, diga. cuando dice eso de desafíos, que son todos los desafíos esos chiquitos que nos figuran chiquitos, a ver, en lo que es al final de cada unidad. No, cuando hablo de desafíos, hablo del desafío a nivel de evaluación en el aula virtual, que es esencialmente una suerte de cuestionario que te pide que hagas un programa y plantees y ejecutes el programa con una serie de datos que te da el desafío y contestes las preguntas en base a los resultados de tu programa. Eso es un desafío. Nosotros en las evaluaciones prácticas de la materia tenemos cuestionarios, que son los de cada semana, múltiple opción, ¿sí? Tenemos desafíos, que son este tipo de cuestionarios, que son 4 en todo el año, y tenemos trabajos prácticos, ¿sí? Esas son las evaluaciones de la parte práctica, ¿sí? El trabajo práctico 1 es para los que están armando los grupos, es grupal y se va a publicar el enunciado el sábado, ¿sí? Y el desafío 1 está publicado desde la semana pasada y tienen hasta el 2 de mayo para resolverlo, ¿sí? O sea que hoy yo les dejo todo lo necesario para que enfrenten ese desafío, y ustedes, bueno, cuando se sientan confiados que pueden hacerlo, lo enfrentarán, ¿sí? Ya ahora, cuando termine la clase, vamos a abrir un poquito el desafío y vamos a charlar un poco acerca de cómo responder y de cómo trabajar el tema. No, en el desafío no se pide el código Elías, porque la idea del desafío es que ustedes lo ejecuten y tengan una autoevaluación, ¿sí? O sea, la idea del desafío es que ustedes hagan un programa, ¿sí? Y evalúen ustedes mismos cómo están, si lo pudieron resolver, si no, si les dio los resultados correctos, si no. O sea, lo que estamos haciendo es, los estamos obligando a hacer todo el caminito que venimos charlando en clase, incluso la validación, porque lo que hacen en el desafío es justamente la parte de validación, es, acá tenés un caso real, ejecutá con este caso real, poneme el resultado y yo te digo si es bueno o es no, ¿sí? Si está bien lo que vos hiciste como programa o no, ¿sí? Entonces, los estamos obligando a hacer todo el caminito, y la idea es que lo hagan solos, ¿sí? Que cada uno lo haga por su cuenta, para evaluar en dónde está parado en un momento determinado, ¿sí? Esa es un poco la idea del desafío. No, bueno, ya contesté eso. El de conversión de unidad de tiempo, sí. Si son capaces de ver las similitudes, la conversión de unidades de tiempo, las unidades de tiempo, están en sistema sexagesimal. Y el sistema de grados, minutos y segundos de los ángulos también es un sistema sexagesimal. Por eso yo hoy voy a trabajar con un ejercicio que tiene por objetivo sumar, ¿sí?, 2 ángulos en términos de grados, minutos y segundos, ¿sí?, e informar los grados, minutos y segundos en el resultado. Eso es lo que vamos a hacer durante la clase de hoy. Bien, arrancamos a trabajar el tema entonces. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, me hicieron un montonazo de preguntas en realidad, pero lo cual me encanta.
Pero bueno, voy a arrancar con el tema porque si no, no vamos a terminar nunca. ¿Qué habíamos hablado en la clase pasada? Nosotros tenemos un problema que está planteado acá. Este, ¿sí?, es nuestro problema. Se requiere un programa que calcule la suma de dos ángulos y la informe en grados, minutos y segundos. ¿Sí? ¿Cuántos de acá se acuerdan de memoria cómo se sumaban dos ángulos? Sin mentir. En realidad le hice una pregunta muy difícil de contestar, porque le pregunté cuántos. ¿Sí? Pero no importa. ¿A qué voy con esto? ¿Cuál era el primer paso cuando yo tengo que enfrentar el desarrollo de un producto de software? Cuando yo tengo que enfrentar el desarrollo de un problema. ¿Cuál era nuestro primer paso? ¿Sí? Saber qué resultado quiero. Pero antes de eso, pensarlo, investigar. Ahí me gustó Federico, porque me gustó la de Federico porque usó la palabra que yo había dicho, pero conocer el problema también está bien, saber o tratar de determinar cuáles son los resultados que se esperan también está bien, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, y alguien que me está explicando cómo se sumaban los ángulos, lo cual está perfecto también, Elías ahí está explicando, lo cual está perfecto también, que ya se lo acuerdo, o sea que ya tiene ganado un problema, ¿sí? O sea, fíjense, siempre que nos llegue un nuevo desafío para programar, nos va a pasar esto. ¿Qué nos va a pasar? ¿Quién está entrando y saliendo? Porque entra y sale alguien de la sala y yo sigo viendo 156, sigo viendo 156. Pero nos va a pasar esto que nos está pasando acá. ¿Ven? A ustedes mismos, al grupo, a todos nosotros. Hay algunos que ya conocen del problema, hay otros que no conocen del problema, y a todos nos puede llegar la misma necesidad de desarrollar un nuevo programa, un nuevo producto de software, ¿sí? Entonces, esa realidad la van a obtener un montón de veces en la vida. ¿Cuál es el punto? El punto es que nuestro primer desafío es solucionar el problema. Nuestro primer desafío es llegar al punto de tener una solución, ¿sí?, a nuestro problema. Para llegar a ese punto de tener una solución de nuestro problema, lo que vamos a necesitar hacer es investigar. ¿Sí? Investigar, conocer, por ahí alguien dijo conocer, también me gusta, ¿sí? Me voy a tener que empapar del problema. Fíjense que no entra en juego ni Python, ni los algoritmos, ni los diagramas de flujo, ni nada. Entra en juego solo el problema. Ayer en la clase de tutorías discutíamos un ejercicio que me encantó desde este punto de vista. No lo voy a usar hoy por una cuestión de que quiero usar para prepararlos para el desafío, pero me encantó el ejercicio, porque era desafiante resolver el problema. No sé si lo vieron, no me acuerdo el número ahora, pero es el que dice, tengo los datos de que la suma de dos ángulos, alfa más beta, es igual a x, y la resta alfa menos beta es igual a y, ¿sí? Necesito saber los valores de alfa y beta, ¿sí? Y, Chan, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo funciona eso? Y bueno, en realidad lo que había que hacer era resolver el problema. O sea, lo que había que hacer era resolver un problema de ecuaciones para poder resolver una variable primero, para poder resolver la otra variable después. Y era resolver el problema. Y yo, después va a llegar un momento que yo no voy a poder volver a decirles lo de resolver el problema, pero en estas primeras clases lo voy a machacar hasta el cansancio, porque el verdadero piedra angular de esta materia es resolver el problema antes de todo lo demás. Entonces vamos, en la página siguiente yo ya alguna investigación del tema hice, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, desde el punto de vista de resolver el problema, yo ya me traje, ¿qué pasa? Yo ya me traje una imagen acá que me robé de la web, una parte, ¿sí? En donde tengo, ¿sí?, un primer análisis. Esencialmente lo que tengo acá es lo que iríamos a buscar a los libros si tenemos que hablar del problema, es refrescar un poco lo que ya saben del primario, ¿sí? Cómo este problema es parecido al del desafío. No, Alessandro, no es parecido al del desafío, pero tiene las mismas fórmulas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? El del desafío, insisto, trabaja con horas, minutos y segundos. Acá vamos a trabajar con grados, minutos y segundos. Los dos son de sistema sexagesimal, por lo tanto las conversiones
van a ser iguales, ¿sí? Pero tampoco les voy a hacer el desafío, porque el desafío es para que lo hagan ustedes, no se lo voy a expoliar. Por eso me pasé a trabajar con otro espacio, ¿sí? Pero que sí veamos las mismas problemáticas, y eso sí es lo que quiero hacer, ¿sí? Vamos a ver las mismas problemáticas del desafío. Aunque no en el mismo orden, pero bueno, eso después lo tendrán que obtener ustedes cuando resuelvan el desafío. La cuestión es la siguiente. Cuando pensamos en la problemática de la... Pasar un rato y ya. Cuando pensamos en la problemática de sumar ángulos, lo que estamos diciendo esencialmente es que yo tengo acá un ángulo, ¿sí?, que dice 25 grados, 43 minutos, 36 segundos. Y a ese le quiero sumar este otro ángulo beta que dice 56 grados, 25 minutos, 30 segundos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo pueda obtener el ángulo alfa más beta, que es este ángulo de acá hasta acá, todo este ángulo, ¿sí? O si quieren lo puedo poner acá más chiquito, ¿sí? Ese ángulo en términos de grados, minutos y segundos. Entonces, bueno, si yo tengo los datos del ángulo alfa y los datos del ángulo beta, ¿sí? Y bueno, es cuestión de ponerlos y hacer una suma. El problema es que esta suma no es tan automática. Esta suma requiere algo de trabajo. Cuando nosotros sumamos valores decimales, ¿sí?, lo que nosotros hacemos es algo parecido a lo que hacemos acá, pero ¿qué pasa? Los valores decimales, cada vez que yo me agrando en un dígito, supero la decena, por decirlo de alguna manera, o el resultado es mayor a 9, ¿sí?, yo en realidad lo que pongo es solo la unidad y agrego 1 a la columna que sigue. La idea acá es la misma, solo que el límite máximo es 59, ¿sí? O sea, los diferentes símbolos, por decirlo de alguna manera, son del 0 al 59, tanto para los segundos como para los minutos. Después los grados ya pueden ser el número entero que sea, ¿sí? Pero tanto los segundos como los minutos tienen un tope máximo. Yo no puedo decir que tengo más que, ¿sí?, 59 minutos, porque en realidad, si pienso en el minuto 60, ya tengo un grado más. Entonces, si estoy hablando de grados, minutos y segundos, no puedo tener más de 59 minutos. La cantidad de minutos nunca puede ser más de 59, de la misma manera la cantidad de segundos. Entonces, fíjense lo que pasa con esta suma de acá. Tengo que los segundos del ángulo alfa son 36 y los segundos del ángulo beta son 30. ¿Sí? ¿Cuál es la suma de esos? 66. ¿66 es una cantidad válida de segundos? O sea, ¿yo podría decir que el ángulo de resultado tiene 66 segundos? No, porque acabo de decir que el máximo es 59. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver esto? Lo que voy a hacer es, le voy a restar a este 66, ¿sí?, que es lo que, acá no está dibujado todo, pero ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa es que a ese 66 le resto ¿cuánto? A ese 66, voy a cambiar un color acá porque si no voy a hacer cualquier cosa, le resto 60. ¿Sí? Entonces, le resto 60 tantas veces, ¿sí?, 60 por tantas veces como haga falta para que acá abajo yo tenga un número menor o igual a 59. En este caso es 60 por 1. ¿Sí? Porque le resto solo 60. Y este 1 de acá es el que va a venir a parar como un minuto más a la columna de al lado. ¿Sí? Entonces fíjense cómo, bueno, me quedo ahí pisando el... no era lo que quería hacer. Bueno, no importa. Voy a tener que volver a borrar todo el pizarrón. Pero hasta acá me siguen entonces. Fíjense que cuando vamos a la suma de los minutos, me vuelve a pasar lo mismo. O sea, sumo el 43 más el 25 más el 1 que teníamos antes, y eso me da 69. Y a ese 69 lo tengo que volver a convertir. O sea, tengo que volver a restarle 60 para quedarme con el 9, ¿sí? Y luego de esa resta de 60, tengo un grado más, cuando
minutos se pasan a ser un grado más, y ese grado extra que tengo, ¿sí?, va a pasar a formar parte de la suma de los grados. Y lo que me queda sí es un valor de minuto válido. Ahora bien, todos hemos repasado cómo se sumaban ángulos. ¿Queda alguna duda de cómo se sumaban los ángulos? ¿Queda alguna pregunta al respecto? Profe, una pregunta. Si bien hay que todo lo que nos está mostrando acá en el cuadro, después esto hay que aplicarlo en Python, simbolizarlo como esto, para ángulo. ¿A qué te referís con simbolizarlo? El símbolo para poner ¿El que es un redondelito, la ángulo. comillita y las dos comillas? ¿A eso te referís? Sí, o el, No o el importa, dim. poné la palabra grado, eso es lo de menos. Así. ¿Sí? Sí, poné la palabra grado. Sí, no hay problema, si no lo tenés en el teclado. Yo los otros días no lo tenía, cuando armé el programa con el 1K3, y alguien me pasó, me lo copió en el chat. Y lo copié del chat y lo pegué en el código. No importa, eso es lo de menos. ¿Sí? Pero, ¿se entendió cómo se suman ángulos? ¿Sí o no? En realidad no se entendió porque ya se lo explicaron las maestras del primario a esto, pero ¿recordaron cómo se suman ángulos? ¿Sí o no? A la pucha. Evidentemente las maestras del primario lo hacían mejor que yo. Tú ¿Sí? tenés mejor memoria que ellos, che. No, estuve investigando el tema antes nada más. Bueno, algunos me dicen que sí, algunos me dicen que más o menos. Bueno, la cuestión es que ahora, esta solución, así como está, nosotros todavía no tenemos las herramientas para llevarla, ¿sí?, a programación. ¿Sí? Yo no tengo cómo hacer para tomar la decisión de si el valor se pasa o no se pasa. En realidad ya lo vieron el lunes, pero hoy no lo vamos a usar. Y me encanta que no lo usemos. Porque en realidad hay una decisión, una forma de trabajar esto mucho más fácil que esa de ver si se pasa o no se pasa y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para transformar esta solución? Que esto es justamente por esto me gusta este ejercicio. Porque tenemos una solución, solucionamos el problema. ¿Sí? El hecho de que podamos acá abajo plantear un caso, ¿se acuerdan que les había dicho yo? Si yo acá abajo pude plantear un caso y dar el resultado matemático de un caso, con esta solución, yo ya solucioné el problema. Pude resolver el problema con la calculadora, entonces ya lo solucioné. Ahora bien, esta solución, así como está, con las herramientas que conocemos hasta hoy, ¿sí?, en práctico, no con lo que les dio el profe el lunes, con lo que conocemos hasta hoy en práctico, ¿podríamos trabajar esto de esta forma? No. No, ¿por qué? Porque cuando nosotros obtenemos un resultado no podemos decidir si tenemos que restar y pasar uno al otro lado o no. No tenemos herramientas para eso todavía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que transformar esta solución de alguna manera para que la podamos aprovechar. Y en ese aspecto me voy a aprovechar de algo que compartió la profe Marcela ayer, que estaba muy enojada porque yo lo iba a poder usar y ella no lo pudo usar. Déjenme que lo voy a buscar acá un ratito. Tengo por acá. No, estaba acá. Voy a traer acá la pizarra. Denme un segundo. Acá está. Voy a traer acá la pizarra. Un truco. ¿Cuál es el truco? El truco que vamos a usar para poder trabajar esto de manera aritmética es el de llevar todo a una unidad que me permita hacer la suma, aplicando conversiones, para sumar en esa unidad que me permite sumar con los operadores de Python, con el sistema decimal y sin tener que renegar tanto, para luego volver a hacer la conversión inversa, ¿sí?, para obtener los valores de grado, minuto y segundo como se espera el resultado. Fíjense que todo eso va a pasar adentro del problema, y eso es aprovechar la potencia de una computadora para resolver un problema de una manera más simple. ¿Sí? Entonces, ¿cuál les parece a ustedes? Si yo tengo grados, minutos y segundos,
¿Cuál les parece a ustedes que sería la manera ideal? ¿A qué me serviría más convertir? ¿Me serviría más convertir todo a grados con muchos decimales y hacer una suma de un número con decimales con otro número con decimales para después volver a convertir todo? ¿O me serviría convertir todo a segundos, que es un número entero? ¿Qué les parece que va a perder menos precisión? Convertir todo a segundos, ¿sí? Bueno, acá hay uno que puso de segundos a grados, pero en realidad quiero contestarle a Agustín, ¿sí? La idea es siempre que yo pueda apoyarme en números enteros, voy a tener menos pérdida de precisión que si me apoyo en números decimales. Tengan en cuenta que la aplicación y uso de números decimales, en general, ¿sí? Hay que tomarla con pinzas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la precisión de los números decimales tiene un límite, ¿sí? Y ese límite que tiene la precisión de los números decimales tienen que ustedes tenerlo en cuenta. Entonces, acá yo tengo dos opciones. O voy para el lado de los grados, y si voy para el lado de los grados, voy a tener decimales, o voy para el lado de los segundos, y si voy para el lado de los segundos, voy a tener un número entero. ¿Qué elijo? Irme para el lado de los segundos, ¿sí? Entonces, vamos a plantear nuestro cuadro, tan querido cuadro, vamos a plantearlo acá, ¿sí? En donde nosotros teníamos las herramientas para plantear nuestra solución al problema. Y como me gustaba a mí, o como yo les había mostrado que era una manera de encarar este cuadro, pensando primero que nada en cuáles eran los resultados necesarios, ¿sí?, para este problema. ¿Cuáles serán los resultados necesarios en este problema? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuáles van a ser los resultados? ¿Qué es lo que se espera que yo imprima, ¿sí?, como salida a la hora de terminar este programa? ¿Qué les parece? La suma. Ah, bien, ahí está. La suma de los ángulos está bien, Matías, pero en realidad tengo que ser más concreto. Los grados, minutos y segundos de la suma de los ángulos, ¿sí? El valor de grados de la suma, el valor de minutos de la suma y el valor de segundos de la suma. Entonces yo voy a tener acá, ¿sí?, los grados totales, los minutos totales y los segundos. Bueno, acabo de salir. Ya me acobardé, no quiero tocar el control Z porque ya veo que me vuelve a aparecer todo el pizarrón anterior. ¿Sí? Y los segundos totales. ¿Sí? Entonces, ahora la pregunta va a ser ¿cómo llego a esto? ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les dije vamos desde esto al origen? ¿Sí? En este enunciado, ¿cuáles son las entradas? ¿Cuáles son las entradas? El ángulo alfa y el ángulo beta. Está bien claro qué es lo que yo le voy a pedir al usuario. Quiero sumar el ángulo alfa más el ángulo beta. Entonces, ¿qué le voy a pedir al usuario? ¿Sí? Los grados, minutos y segundos del ángulo alfa y los grados, minutos y segundos del ángulo beta. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las entradas en este problema? Está claro. Yo voy a tener los grados del ángulo alfa, los minutos del ángulo alfa y los segundos del ángulo alfa, y luego voy a tener como segunda entrada los grados del ángulo beta, los minutos del ángulo beta y los segundos del ángulo beta. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, ¿sí?, todos felices, tengo las entradas. Y dijimos que nuestra política iba a ser sumar segundos. Entonces, este proceso del medio, ¿sí?, acá al medio habíamos dicho que iba el proceso, ¿sí?, y estos eran los datos de entrada, ¿sí?, todo esto que pongo de este lado son datos de entrada. Este proceso lo voy a arrancar en esta oportunidad desde la conversión, la suma y la obtención de los resultados. Si quisiéramos ir por el lado de la obtención de los resultados, también lo podríamos hacer, ¿sí? Y también lograríamos llegar al origen a necesitar estos datos, ¿sí?, para poder obtener el resultado. Pero como la conversión final es la que es más compleja y es la que nos va a llevar más tiempo de entender, ¿sí?, por esa razón es que voy a arrancar por la primera, que es la más simple, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que cómo podemos nosotros obtener la suma
de segundos. ¿Qué es lo que yo necesito poder sumar para obtener la suma de segundos? Necesito la cantidad total de segundos, los segundos totales del ángulo alfa y los segundos totales del ángulo beta. ¿Estamos todos de acuerdo con eso o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Bueno, entonces, la primera cuestión que aparece acá, ¿sí? Bueno, ahí Máximo hasta nos dijo cómo. La primera cuestión que aparece acá es cómo calculo los segundos totales del ángulo alfa. Y bueno, para eso me traje esta tablita, ¿sí? Que gráficamente les muestra, ¿sí? Lo que vamos a necesitar hacer. Pero más allá de que traje la tablita y ahí se las dejo y ahí la tienen para acordarse cómo se hacía esto, quiero, sí, quiero que entendamos qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Yo lo que tengo es un valor de grados, ¿sí? Tengo un valor de grados, un valor de minutos y un valor de segundos, ¿sí? X, Y y Z. Cada uno de estos valores están en unidades distintas, con lo cual no son comparables entre sí, ¿sí? Yo no los puedo sumar entre sí. Cada uno de estos valores, ¿sí? Están en unidades distintas. En realidad, no me gusta. No te lo puedo creer, no puedo ser tan imbécil. Perdón, gente, mil disculpas. ¿Podés creer que sea alguien tan estúpido? Si ponen la flechita de arriba a la izquierda, profe, de volver. ¿Cómo? Sí, no, esa flechita es la que me está haciendo esto. Se ve que es porque borré demasiado. En lugar de arrancar y copiar las imágenes de cero, en una pizarra nueva, borré toda la pizarra porque ya tenía las imágenes y el problema pegado en la que usé en la clase del lunes con los chicos del 1K3, por vagancia me pasa, y en realidad por estar demasiado hasta las manos con el trabajo y no haber podido arrancar antes a preparar el pizarrón de la clase. Les pido mil disculpas. Bueno, entonces, vamos de vuelta. Dijimos que vamos a tener, un X de grado, vamos a tener un Y de minutos y un Z de segundos. Estos elementos están en unidades distintas, ¿sí? Casi toco de vuelta. Están en unidades distintas. ¿Qué significa eso? Significa que yo no los puedo sumar, que yo necesito llevarlos a todos a una misma unidad, ¿sí? Que es la unidad de los segundos. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Lo que voy a tener que hacer es arrancar con los segundos, que ya están en esa unidad, ¿sí? Y transformar este triángulo, transformar este cuadrado, vamos primero por el más fácil, en lugar de tenerlo como un cuadrado, tenerlo como una porción de rectángulo, ¿sí? Transformar ese cuadrado en rectángulo. Para transformar ese cuadrado en rectángulo es para lo que me ayuda en esta formulita. Si yo quiero transformar un valor de minutos en segundos, ¿qué me dice? Multiplicarlo por 60, pero más allá de la formulita, ¿sí? Lo que a mí me interesa saber es si lo puedo multiplicar por 60, ¿sí? O no si lo puedo. ¿Por qué lo tengo que multiplicar por 60? Eso es lo que me interesa a la hora de hacer esa conversión, ¿sí? Y la razón por la cual lo quiero multiplicar por 60 es porque dijimos que cada minuto corresponde a 60 segundos. Entonces, si yo tengo un minuto, son 60 segundos. Si yo tengo 10 minutos, son 600 segundos. Si yo tengo 24 minutos, son un montón de segundos. No voy a hacer la multiplicación, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que lograr es agregar esos minutos como un rectangulito de segundos, ¿sí? Acá. Y finalmente, en realidad dibujé estos muy grandes, ¿sí? Porque no van a ser tan así, porque el más grande de todos van a ser los grados, por más que sea un solo grado es gigante. Entonces tengo el rectangulito de los segundos, ¿sí? Más el rectangulito de los minutos, más, ¿sí? El triángulo de los grados convertido también a segundo, ¿sí? Y el rectangulito de los grados. Entonces, una vez que yo tenga esto, lo puedo convertir todo, lo puedo sumar todo
en una sola cosa, ¿sí? Y eso es lo que vamos a tratar de hacer acá, con la fórmula que por ahí ya alguien me había dicho. Por ahí alguien me había dicho ya grados por minutos por. Solo que yo, por una cuestión de orden y tratar de transmitirles ese orden a ustedes, voy a arrancar primero por los segundos, ¿sí? Por los segundos del ángulo A, que son los que van directos. Después voy a ir a los grados del ángulo A, perdón, a los minutos del ángulo A, o del ángulo alfa, ¿sí? Y a esto los voy a multiplicar por 60, ¿sí? Y después le voy a sumar a esto los grados del ángulo alfa, y a esto lo voy a multiplicar por, en realidad voy a poner acá 60 al cuadrado. Y ustedes dirán, ¿por qué pone 60 al cuadrado y no pone 3600? En realidad después en el código, si queremos escribir 3600, vamos a escribir 3600. Y es más, está bien que escribamos 3600, pero acá el problema, ese 60 al cuadrado me está haciendo acordar que yo estoy multiplicando por 60 minutos cada grado y por 60 segundos cada minuto, ¿sí? Eso, de ahí surge ese 60 al cuadrado, de ahí surge ese 3600, ¿sí? Entonces, ahí tengo yo el cálculo de los segundos, ¿sí? Para un ángulo, ¿sí? Y luego repito el mismo cálculo de los segundos para el otro ángulo. Tendré los segundos del ángulo B más los minutos del ángulo B por 60, ¿sí? Más los grados del ángulo B, perdón, los grados del ángulo B por 60 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Después de dar clases 2 años virtual, voy a jugar al Call of Duty de una forma con el mouse que no les puedo explicar. Una pregunta. Sí, ¿Por qué el cuadrado? mirá, yo cuando estoy en el triángulo, tengo cada grado del triángulo lo tengo que multiplicar por 60 minutos. Cada grado del triángulo es 60 minutos. Pero si yo tengo que llegar a 60 segundos, a cada minuto lo tengo que multiplicar por 60 segundos. ¿Sí? Entonces, por 60, ¿qué me da? 60 al cuadrado. Y si te fijas, este 3600 de acá abajo, que figura en el pasaje directo de grado a segundo, este 3600 de acá abajo, es lo mismo que decir 60 al cuadrado. Si vos pones 60 al cuadrado, Sí. lo que tenés es 3600. ¿Se Está, entiende? ahora sí. Sí. Gracias. Profe, una duda. Sí, O sea, ¿usted quiere pasar todos los grados y minutos, todo a segundo del alfa? Con el beta hacer lo mismo, pasarlo todo a segundo, sumar todos los segundos y después de nuevo pasar los grados, minutos, segundos, el resultado. exactamente, eso es lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque no Ah, tengo condiciones, no tengo herramientas para ir haciendo el proceso de suma de acuerdo a como lo fuimos planteando acá. O sea, no tengo la posibilidad de ir pensando como si fuera un humano la suma de ángulos como la planteamos acá en esta solución. Lo tengo que manejar de otra manera. ¿Cuál es mi otra manera? ¿Cuál es la manera más lineal o más secuencial de manejar esto? Llevar todo a una misma unidad, hacer una suma directa y después convertir nuevamente todo a las unidades originales, ¿sí? Eso son simplemente operaciones aritméticas. No necesito decisiones, no necesito nada, solamente necesito operaciones aritméticas. Y eso es lo que estoy intentando hacer para solucionar el problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe, Dani. ¿Se entendió? Bueno, entonces ahora viene la parte más peliaguda del asunto y que en realidad es un poco lo más no difícil, pero lo más desafiante del desafío, valga el juego de palabras, ¿sí? Que es, ahora ya tengo un gran valor, una gran cantidad de segundos, ¿sí? Y de esa gran cantidad de segundos, ¿sí? Yo tengo que obtenerme los grados, minutos y segundos que tengo ahí. O sea, todo esto es nuestra suma segundos. ¿Sí? Esto es suma, bueno, no voy a llegar a suma sec, pero sec. Esta es nuestra variable de suma segundos. Y de acá tenemos que lograr sacar los grados, los minutos y los segundos del resultado. Si yo tengo esta variable y la quiero pasar directamente a grados, ¿sí?
¿Cómo tendría que hacer para pasarla directamente a grados? Bueno, ya les dejé la ayuda hoy, ¿no? Está ahí abajo la ayuda. ¿Qué tendría que hacer para pasar esto a grados? Si dijimos que cada grado son 3.600 segundos, ¿cómo tendría que hacer yo para pasar esto a grados? Dividirlo, exactamente, dividirlo por 3.600. Ahora bien, si yo hago la división directa, ¿sí? Yo digo grados totales igual, ¿sí? A suma sec dividido 3.600. Bueno, acá también podríamos poner 60 al cuadrado, ¿sí? Es más, lo voy a poner así, así nos queda más prolijo. ¿Sí? Acá también podríamos poner 60 al cuadrado. ¿Sí? Dividido 60 al cuadrado. Ahora, si yo hago eso, así como está ahí, ¿qué es lo que obtengo? En realidad tengo un valor igual o equivalente a la suma de los dos ángulos, pero en grados con decimales, y no era lo que nosotros queríamos obtener. Entonces yo voy a necesitar como varios pasos para resolver esto, ¿no? Y lo primero que tengo que hacer es, a este conjunto, ¿sí? Sacarle todos los grados, ¿sí? O sea, toda esta parte de acá, son los correspondientes a grados enteros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que esto es lo correspondiente a grados enteros? Que este pedacito de acá que me queda, ¿qué característica cumple? ¿Qué particularidad tiene este pedacito que me queda acá? ¿Qué particularidad tiene esto? Este pedacito que me queda acá es menor a 3.600. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Se entiende que por qué estoy diciendo que ese pedacito es menor que 3.600 o no se entiende? Sí, bien. Entonces, ¿cómo logro obtener el valor de aquel lado? ¿Sí? ¿Y cómo logro obtenerme, ¿sí?, ese 3.600? ¿Qué les parece a ustedes? La pregunta que nos queda ahora es, ¿cómo logro obtenerme esto de acá? ¿Y cómo logro obtenerme los segundos que me quedan acá para seguir trabajando? ¿Sí? Bien, la primera respuesta es, yo para obtenerme la parte primera de la parte de los grados tengo que hacer una división entera. Entonces ahora tengo un número entero de grados. ¿Sí? Esta división entera me devuelve, por decirlo de alguna manera, la cantidad de grados, ¿sí?, totales como un número entero. ¿Y qué más tengo que hacer ahora? ¿Qué es lo otro que tengo que lograr? Obtener el resultado porque esto que tengo acá es ¿qué? ¿Qué es esto? Es una cantidad de segundos. ¿Sí? Lo que tengo ahí es la cantidad de segundos restantes. Entonces yo necesito esa cantidad de segundos. Ese, como bien ya varios están poniendo ahí, es el resto de la división. Entonces, para obtener esta cantidad de segundos, ¿sí?, lo que voy a hacer es utilizar el operador resto. Entonces, tengo la suma total y acá voy a decir, voy a decir resto, ¿sí?, vamos a ponerle seg, para que quede claro que son segundos, igual a suma segundos, ¿sí?, operador módulo, ¿de cuánto? ¿Cuánto tendré que poner acá? Todos pusieron el resto, pero ¿el resto de qué? A la pucha. Si yo allá hice la división entera, ¿sí?, con signo de pregunta. ¿Cómo con signo de pregunta? Maxi, si yo hice la división entera y me quedé con esta parte y tenía todo esto grandote y ahora quiero esta otra parte, ¿de quién va a ser el resto? Y de lo mismo que usé para tomar este punto acá, ¿sí?
¿Quién es ese punto? 60 al cuadrado, 3600, como quieran ponerlo, ¿sí? Ya en el código después lo vamos a poner 3600. Acá yo uso 60 al cuadrado para acordarme que son 60 minutos por 60 segundos cada minuto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese resto de segundos es este pedacito de acá. Y con este pedacito de acá, ¿qué tendré que hacer? Y bueno, tendré que repetir el problema, ¿sí? ¿Y cómo hago para repetir el problema? Y bueno, ahora ya es más fácil, ¿sí? Los minutos totales son iguales a ¿qué? Tengo que volver a repetir el tema de el resto segundos dividido entero 60. ¿Por qué? Porque ya lo que me queda acá o son segundos o son minutos. ¿El objetivo cuál será? Sacar de esta parte la parte que son minutos. ¿Cómo voy a hacer para sacar de esta parte la parte que son minutos? División entera por 60. ¿Sí? Entonces lo que voy a tener acá es una cantidad de minutos, ¿sí? Que ya estoy seguro que no va a llegar a 60 minutos, porque ya con la división de los grados, y fíjense por qué es importante empezar por los grados, no puedo empezar por los segundos, tengo que empezar por los grados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya con la división de los grados ya me separé, ¿sí? Los posibles grados enteros. O sea, solo me quedan menos que un grado en este pedazo. Entonces ahí yo cuando me separe los segundos sé que no hay forma de que tenga 60 minutos. ¿Sí? Perdón, cuando me separe los minutos sé que no hay forma de que tenga 60 minutos. La barra, el por es lo mismo que elevar el cuadrado. Si quieren después lo probamos en el código. La barra es la división entera, ¿sí? Y el por ciento es el operador de resto. Son operadores de programación en Python. ¿Sí? Estoy usando directamente esos operadores en el problema para que ya estemos enfocándonos en lo que vamos a trabajar cuando trabajemos con Python. ¿Sí? Entonces, seguimos. ¿Sí? Saco esta parte, que es lo que saqué, y acá ¿qué me va a quedar? ¿Qué es lo que me va a quedar en este pedacito que me quedó acá? ¿Qué particularidad va a cumplir ese pedacito? Ese pedacito va a ser menor que ¿quién? Menor que 60. Porque si yo dividí por 60 y entero y me quedó todo esto, lo que quede acá va a ser menor que 60, y lo que queda ahí entonces son los segundos. O sea, acá tengo los grados, acá me quedaron los minutos, y lo que me queda acá son los segundos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtengo esos segundos? Y de la misma manera que obtuve el resto de lo anterior. ¿Sí? O sea, los segundos totales van a ser iguales, ¿sí? Al resto seg, ¿sí? Módulo 60. Y con eso tengo ya todo el problema resuelto. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Profe, lo de las abreviaciones acá en desarrollo, ¿qué tenía, qué eran estas letras que demostraban? En la columna de desarrollo estoy diciendo. Desarrollo, esto de acá, Sí, no es desarrollo esto. ¿Qué era esta D de la primera columna de esto? ¿Qué era esta D de acá arriba? ¿Desarrollo? no. Datos de entrada, claro. Datos. O sea, esto es datos, procesos, resultados. ¿Sí? No sé cuál será el grafiquito en el que mezclamos desarrollo con proceso y resultado, pero esto está bien, disculpen que no lo escribí, pero esto es datos. Esto es datos, proceso, y esto es resultado. ¿Sí? Estos valores de acá son las variables, ¿sí? De esos, las variables de entrada de cada uno de los ángulos, los grados del ángulo alfa, los minutos del ángulo alfa, los segundos del ángulo alfa, los grados del ángulo beta, los minutos del ángulo beta, los segundos del ángulo beta. Perfecto. ¿Se Sí. entendió? Buenísimo. Sí, bien. Bueno, Y otra pregunta, en la parte de proceso, ¿no sí o sí tiene que estar alineado con la variable? Ahí veo que están un poco desalineados. O es para, ¿alineado en qué sentido? en el sentido que para esa variable hay que hacer esa fórmula, o ese proceso, mejor decir.
No, porque en realidad no tenés manera de hacer eso. Vos acá si lo querés unir, lo que podés unir es, yo tengo que esta variable de acá, ¿sí? Se calcula de esta forma, ¿sí? Y acá tengo su relación entre la forma de calcular esta variable de resultado. Esta variable de acá se calcula de esta forma, y acá tengo la relación entre la forma de obtener ese resultado. Y esta variable de acá se calcula de esta forma, ¿sí? Y acá tengo la forma de obtener ese resultado. Y luego, ¿sí? En estas fórmulas aparecen nuevas variables. Entonces acá me aparece, esto lo voy a hacer con otro color así queda mejor, ¿sí? Esto lo vamos a hacer con otro color. Acá me aparece, por ejemplo, esta variable, que también aparece abajo, ¿sí? Y esta variable se está calculando acá arriba. Y ahí arriba mismo aparece esta otra variable, ¿sí? Y esta otra variable se está calculando originalmente acá, ¿sí? Y acá aparecen estas dos variables que se están calculando cada una. Esta, en realidad esta se está calculando acá arriba, ¿sí? Y esta de acá se está calculando acá abajo. Entonces, la trazabilidad entre cada una de las variables está. Lo que pasa es que es un problema un poco más complicado, y no les cuento los que van a venir después. Lo importante que yo tengo que tener en claro es que si yo me voy para atrás desde los resultados, yo tengo que poder saber para cada variable de resultado cuál va a ser la fórmula que la va a calcular. Y para cada una de esas fórmulas, las variables nuevas que aparecen, cuál va a ser la fórmula que la va a calcular. Y para cada una de esas, si ya no se calculan en base a variables, sino que se calculan en base a datos, cuáles son los datos que están en juego. Y ahí es donde tenemos finalmente, bueno, ya no tengo más colores, ¿sí? Pero ahí es donde tenemos finalmente que este dato y este dato se ingresan acá, ¿sí? O sea, los tres datos se ingresan aquí, y este dato de acá y este dato de acá, ¿sí? Se ingresan acá abajo, ¿sí? Y esos tres datos se ingresan ahí abajo. ¿Estamos de acuerdo? No sé si se entendió la explicación, pero la trazabilidad de las variables está. Yo, cómo haga este garabato, no importa. Lo importante es que yo haya resuelto el problema. ¿Y cómo sé si resolví el problema? ¿Sí? Ahora lo tengo que poder calcular, y es lo que voy a hacer ahora. O sea, yo tengo que poder hacer los cálculos con este sistema mío, ¿sí? Para resolver el problema. Acuérdense siempre de lo que les conté de Turing, que el tipo se inventó un programa para un jugador autónomo de ajedrez cuando todavía no había una computadora en donde lo pudiera ejecutar. Y sin embargo, hizo la prueba, ¿sí? Que llevó un montonazo de tiempo, pero hizo la prueba haciendo todos los cálculos a mano, ¿sí? Entonces, vean la importancia que tiene esto, ¿no? Hasta que ustedes no pueden llevar a cabo esto que voy a hacer ahora, que es resolver el problema con la calculadora, no pueden decir que están en condiciones de empezar con la tarea de escribir el programa, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta. Acá había una pregunta. No hay problema si al principio ingreso los dos ángulos en float y entrego el resultado en grados, minutos y segundos. En realidad, el ejercicio que yo propongo, Juan, es trabajar con grados, minutos y segundos en todo el ejercicio, ¿sí? Entonces, sí, para este problema sí habría problema, digamos, porque es una cuestión de requerimiento que tengo que respetar, ¿sí? Así que no hay una especificación estricta de cómo hacerlo. De hecho, si lo quieren hacer ustedes, háganlo como quieran, ¿sí? Pero en mi explicación, yo estoy asumiendo que los datos vienen de acuerdo a mi investigación, porque para eso hice esta investigación, y estoy asumiendo que los datos vienen como grados, minutos y segundos, ¿sí?
Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno que me ayude con la calculadora? Así hacemos eso que recién dije que teníamos que poder hacer. ¿Sí? Tenemos los datos de los ángulos acá. Vamos a asumir que estos son mi ángulo alfa y estos son mi ángulo beta. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a tratar de calcular es los segundos totales de alfa y los segundos totales de beta. O sea, los segundos totales de alfa van a ser igual a 36 más 43 por 60 más 25 por 60 al cuadrado. ¿Sí? ¿Alguien que me ayude? ¿Cuánto da esto? $92.616, perfecto. 92.616. ¿Sí? ¿Y este otro de acá abajo cuánto da? 203.130. 203.130. O sea que la suma total es 295.000, ¿sí? Suma igual a 295.000, que tenemos acá 746, ¿estoy bien? 295.746. Pareciera que sí, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces ahora vamos con el resto. Y ahí sí me tienen que ayudar. ¿Sí? ¿Qué tengo acá? Grados totales es igual a 295.746 segundos, división entera, ¿sí? De 60 al cuadrado. Acá vamos a poner directamente 3.600. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto es la parte entera de esta división? 82. Miren, vamos validando. 82, ¿sí? Ya es parte del resultado. Fíjense cómo que yo lo que quiero es que entiendan qué es lo que estoy haciendo, ¿no? No estoy paviando. Estoy comprobando que mi solución realmente funciona en base al conocimiento previo que yo tenía. ¿Sí? Seguimos. Bueno, German, vaya nomás, no hay problema. Seguimos. Saludos, chef. Minutos. En realidad no. Acá primero hay una cuenta que agregar, que es el resto. ¿Sí? El resto. El operador resto no lo tenemos, ¿sí? en la calculadora. Pensamos que estamos con una calculadora, ¿no? Estoy con una calculadora y quiero poder resolver esto, ¿sí? Con una calculadora. Mouse. Quiero poder resolver esto con una calculadora. Ténganme paciencia, que ya después viene algoritmo y código y lo sacamos rápido esa parte. Pero quiero llegar a la parte de que resolvimos el problema y quiero mostrarles que realmente podemos llegar a resolver el problema con esto. Entonces, imaginen esto. Yo no puedo obtener esto, no tengo un operador que me devuelva esto directamente. ¿Cómo puedo obtener esto sin un operador que me lo devuelva directo? ¿Hay una forma de hacerlo? Si yo hago esto, ¿obtengo lo mismo? ¿Sí o no?
¿Se entiende lo que acabo de hacer? ¿Cómo no? Miren, yo tengo toda esta porción. Y dijimos que la división entera me devuelve esta parte de acá. Si yo ya sé esto, o sea, yo ya lo conozco a esto, y quiero conocer esto es una incógnita, pero también es un valor conocido esto de acá. ¿No podría decir que la incógnita es igual a y menos x? O sea, esto no es igual al total menos esta parte, ¿sí o no? Bien, está bien entonces. Sí puedo obtenerlo con la calculadora. Alguien que me diga cuándo da eso. Así sabemos cuánto nos da el resto de la división. Fíjense que están los paréntesis, ¿no? 546, perfecto. Entonces ya tengo ahora el resto de la división, 546. Y bueno, la parte que nos queda, ¿sí? Ya es más fácil. Los minutos totales van a ser igual a 546 dividido entero, 60, van a ser iguales a 9, ¿sí? 9 por 6, 54, 9 por 60, 540, ¿sí? Y los segundos totales van a ser iguales, y bueno, tengo que hacer lo mismo, ¿sí? 546 menos, ¿sí? 546 dividido 60, ¿sí? Que es el 9, y esto me va a dar igual a 6. Y fíjense cómo este 9, este 82 de acá y este 6 de acá coinciden con este 82 de acá, estos 9 minutos de acá y estos 6 segundos de acá. ¿Se entiende? Gente, yo ya no sé cuántas clases más voy a poder hacer todos los pasos. Pero se entiende que ahora nosotros, al haber llegado hasta acá, podemos decir que resolvimos el problema. O sea, yo llegué hasta acá, planteé la solución al problema, y ¿cómo sé que planteé la solución al problema y que fue la solución correcta? Porque pude llevar a cabo una solución aritmética a mano. Hasta que no llego a este punto, ¿sí? Yo no puedo decir que resolví el problema. Métanse eso en la cabeza. No saben la cantidad de fracasos que hay en algoritmos por no darse cuenta que primero hay que llegar hasta ahí. ¿Sí? Ahí vuelvo sobre eso. Mirá, cómo dio el 546. El 546, como no tenemos el operador resto, a ver, una forma en la que lo podríamos hacer es usar la consola, ¿no? Podríamos decir acá Python, ¿sí? Y si tenemos los números, usamos la consola. A ver si puedo agrandar un poco esto. Déjenme que lo agrande y lo chico para poder trabajarlo. ¿Sí? Entonces, si tengo los números, ¿sí? Uso la consola y puedo usar el operador resto, ¿sí? 295, ¿sí? 746, resto 3600. Y ahí tengo el 546. Pero si no tengo la consola, ¿sí? Lo que puedo hacer es, lo que sí sé es la calculadora. Entonces yo sé que esta partecita de acá, ¿sí? Es igual al total, o sea, a todo esto, menos esta parte que ya calculé antes. ¿Sí? Entonces, si hacemos el total, que es la suma, menos lo que calculé antes, que es 82 por 3600, ¿sí? O bueno, o como quieran hacer esta parte, digamos, ¿sí? Entonces tengo la cantidad que me queda acá adentro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso o no se entiende eso? Bien.
Ahí está, bien. Yo lo hice con Python y me dio, bien. Ya fracasé en Hacienda. No, ¿cómo, Martina? No. Simplemente es cuestión de dedicarle tiempo a esto, nada más. Bueno, entonces, más allá de que este es un problema que desafía un poco a nivel de solución, la buena noticia es que todas estas fórmulas son las mismas que tienen que usar en el desafío. O sea que si bien no están en el mismo orden, tienen esto para poder dedicarse al desafío. ¿Sí? Y este cuadrito de acá abajo también es clave para cuando trabajen con el desafío, porque si bien este cuadrito está expresado en términos de... sigo encontrando resabios del pizarrón restaurado. Este cuadrito de acá abajo, si bien está expresado en términos de grados, acuérdense que para las horas, minutos y segundos, es exactamente el mismo cuadrito. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso. ¿Sí? Entonces, bien, vuelvo a nuestro esquema principal. ¿Qué sigue acá? ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Lo que teníamos que hacer ahora es plantear un algoritmo. Ya tengo una solución algorítmica, tengo que plantear ese algoritmo. ¿Sí? Tengo que plantear ese algoritmo y expresarlo como un diagrama de flujo. O sea, tengo que expresar ese algoritmo como un diagramita en donde haya lectura de datos, procesos, ¿sí? Y en algún momento una mostrada de resultados, ¿sí? Y un final. Entonces tengo que transformar esto en un algoritmo, ¿sí? Bien, yo ese dibujo, como soy muy malo con esta herramienta, ya lo hice, pero lo vamos a analizar parte por parte, ¿sí? Esta herramientita que usé para hacer esto me la mostró el profe Jorge Jarach, ¿sí? Y no me amigo demasiado con este tipo de cosas, preferiría hacer el dibujito a mano, ¿sí? Pero como son largas las cadenas de caracteres que hay que escribir, porque estas fórmulas son bastante largas, ¿sí? Si hago esto después no me va a entrar y cuando lo transformo en un PDF no se entiende nada. Entonces por eso se niega a desaparecer el anterior pizarrón. Sí, totalmente. Sigo usando los pizarrones, sigo queriendo los pizarrones a muerte, Manuel. Bueno, la cuestión es, veamos un poquito este diagrama, ¿sí? Y veamos si queda claro que este diagrama representa a la solución que acabamos de plantear en la pizarra anterior. ¿Qué tenemos acá? Bueno, inicio, ya sabemos. Lo primero que hacemos luego es leer todas las variables. Tengo los grados del ángulo 1, los minutos del ángulo 1, los segundos del ángulo 1, los grados del ángulo 2, los minutos del ángulo 2 y los segundos del ángulo 2. Se puede ver que yo acá trabajé con el grado, con ángulo 1 y ángulo 2 en lugar de ángulo alfa y ángulo beta. ¿Eso se puede entender? ¿O necesitan que hagamos de nuevo el diagrama de flujo? Si necesitan que lo hagamos de nuevo porque les traba la comprensión del tema, lo hago de nuevo, no tengo ningún inconveniente. Pero si no, ya dejamos este. ¿Se entiende eso o no se entiende? O sea, acá tengo 1 y 2, y en la solución recién hablábamos de A y B. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces, tengo la lectura de todos los datos, el cálculo de los segundos totales, tanto para el ángulo 1 como para el ángulo 2, ¿sí? Vean que esta fórmula es la que ya habíamos pensado, los segundos más los minutos por 60, más los grados por 60 al cuadrado. ¿Sí? Acá estoy usando el operador que alguien me había preguntado, el operador de los dos asteriscos, para elevar el cuadrado. ¿Sí? Y lo mismo con la otra fórmula, pero para el otro ángulo. ¿Sí? Entonces tengo los segundos totales, hago la suma de segundos, acá, ¿sí? La suma de segundos, y acá ¿qué me queda? Y bueno, las fórmulas para volver atrás. ¿Sí? Fíjense que los grados del resultado son igual a la suma, división entera, 60 al cuadrado. El resto es la suma, módulo, 60 al cuadrado. ¿Sí? Y después tenemos los minutos del resultado, son el resto, división entera, 60, y los segundos del resultado son el resto, división módulo, 60. Fíjense, como yo ahora no tengo ni que pensar. ¿Por qué? Porque todo esto ya se los expliqué antes. No tenemos que estar pensando por qué ponemos lo que ponemos ahí, porque ya resolvimos el problema. Lo único que estoy haciendo es expresar
el algoritmo, ¿sí? Expresar todo lo que ya resolví, que como antes lo habíamos garabateado y lo habíamos resuelto en papel, ¿sí? Ya no hay tanto que acordarse, digamos, no hay tanto que expresar, ya lo estuvimos charlando, pero lo único que tengo que hacer es expresar lo que resolví en un diagrama con símbolos específicos, nada más. Y finalmente mostrar los grados, los minutos y los segundos del resultado. Y se terminó el diagrama de este programa. ¿Sí? Hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Dime, Brian. Disculpe, profe, yo no entendí que cuando calculó el resto en la diapositiva anterior de los grados, Diapositiva. lo Ah, divide la por pizarra anterior, sí. Acá. eso, Cuando ahí al calculé vista abajo a la izquierda. esto de acá. Claro, ese. ¿Qué número utilizo ahí? No, no entendí esa parte, donde dice suma. Ah, está bien. Está bien, es mala mía esa. Porque yo acá directamente puse el resultado y no puse los números. Mirá. Los números son, el de la suma es este, el mismo de la suma. 295.746 menos, ¿sí? Y el problema es que, de nuevo, esta división entera tampoco está en la calculadora. Lo que estoy entendiendo es que me voy a quedar con la parte entera de esa división, ¿sí? Esencialmente, ¿sí? Lo que voy a hacer es, acá, obtener este valor de acá, ¿sí? ¿Cómo obtengo este valor de acá? Si no tengo la división entera y quiero hacerlo a mano, es fácil, 82 por 3600. Si lo quiero hacer numérico, esto me va a dar el 546. ¿Sí? Lo que tengo que hacer, es más, voy a anotarlo acá distinto, voy a anotar acá. En lugar de anotarlo de esta forma, lo vamos a anotar como grados totales por 3600. La idea sigue siendo la misma, o sea, yo quiero hacer una resta entre, si yo tengo, bueno, esto ya está demasiado rayado, pero si este es mi total, ¿sí? Y estos son mis grados, yo quiero hacer una resta del total menos esto. Pero esto no lo puedo restar en grados, lo tengo que restar en segundos. Entonces, ¿cómo hago para volver esta cantidad de grados de acá a segundos? Lo multiplico por 3600. Y eso es lo que estoy haciendo acá abajo. De hecho, voy a poner de la misma manera, en este de acá, vamos a hacer esa fórmula de la misma manera. Vamos a hacer eso, 546 menos 9 por 60. ¿Sí? 546 menos 540. Y eso es el resultado. Y eso da como resultado 6. ¿Se entendió ahí, Brian? Sí, profe. Buenísimo. Estábamos por acá. ¿Sí? Entonces, ya planteamos el algoritmo. ¿Sí? A ver, ¿tu nombre es Rocco o tu nombre es Iril? Bien, Rocco entonces. ¿De qué estábamos hablando? ¿De esta parte de acá? Ah, creo que ya lo contesté entonces a esto, a esa pregunta que habías hecho en el chat. ¿Sí o no? ¿Se entendió esto o no? Ah, está bien, perfecto. Sí, ahí está. Sí, 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 así queda mejor expresado porque si lo queremos expresar con calculadora, la división entera en la calculadora no existe. Así que si lo queremos expresar en calculadora es mejor trabajarlo de esta manera, ¿sí? Con operaciones de la calculadora. Entonces llegamos a este punto. ¿Cuál es el punto que sigue acá? ¿Qué sigue? ¿Verificar? ¿Directamente pasar a verificar? ¿Juan Cruz? ¿O primero tenemos que hacer un pasito intermedio? Ah,
Claro, Programar. primero hay que codificar o programar, como quieran llamarle, ¿sí? Escribir el código. Pero fíjense cómo, y esta es parte de lo que a mí me importa mucho, que ¿sí? Me importa mucho esta parte porque es lo que para mí es fundamental que ustedes entiendan como herramienta para trabajar en el día a día, digamos, de lo que les toca programar. ¿Sí? No, vamos a ver un proyecto nuevo. ¿Sí? Clase, no, teórica no. Acá, 2021, clases prácticas, 4, y ya lo tengo hecho, pero vamos a hacer uno nuevo, así lo hacemos completo con ustedes. Sumador, ángulos, ¿sí? Importante que marquemos acá abajo que use un intérprete ya configurado, ¿sí? Crear el proyecto. Ah, porque se llama igual. No, cancel. Vamos de nuevo. Nuevo proyecto. En lugar de ponerlo ahí, lo vamos a poner, le vamos a llamar diferente. Le vamos a llamar 4 ángulos. Sí, ahí está, create en esta ventana. Bien, ahora sí. Y acá vamos a agregarle un archivo de Python. De ángulos. Y acá adentro vamos a trabajar. Siempre programa de sumar ángulos en grados, minutos y segundos. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿cómo? El profe Silvio se empeñó en hacerlo con VirtualEnv y borrando la carpeta VirtualEnv después. Bueno, está bien, esa puede ser una alternativa, pero si lo arman con la alternativa de abajo, la carpeta VirtualEnv directamente no se crea. Y la particularidad o el problema de que si lo arman con la carpeta VirtualEnv, les descarga de internet todo el Python completo. Entonces la creación del proyecto demora mucho más. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. ¿Sí? Pero bueno. Con lo de esta semana ya podemos hacer el cuestionario 4. Miren, por lo que me dijo el profe Silvio, hay un tema que se ve en esta semana, que es el tema de números aleatorios, que no lo vieron todavía, que lo van a ver el lunes con el profe Silvio y lo vamos a practicar el jueves que viene conmigo y que hace falta para el trabajo práctico. Así que yo les diría, no sé si hay preguntas de aleatorios o no, pero yo les diría que esperen un poquito para hacer el cuestionario porque tienen que ver el tema de los números aleatorios. ¿Sí? Bien. Sigo entonces. Bueno, a mí me gusta poner un titulito acá, entonces print, no sé, vamos a poner unos asteriscos. Y acá vamos a ángulos. ¿Sí? Tengo ahí mi encabezado. ¿Sí? ¿El cuestionario o el TP? No sé a qué te referís, Nahuel. Entiendo, déjenme terminar el código, así puedo avanzar con esto, pero entiendo que te referís a lo que preguntó antes Martina. Martina me preguntó por el cuestionario 4, y yo le contesté por el cuestionario 4. El TP no está publicado todavía, recién se va a publicar el sábado, ¿sí? Y tienen hasta el 26 de abril para resolverlo, ¿sí? Entonces, para el TP van a tener que esperar hasta la clase del profe Silvio del lunes que viene, y si quieren, hasta la clase mía del jueves, en donde vamos a practicar con números aleatorios, y además les voy a mostrar una herramienta para trabajar el código del trabajo práctico en conjunto, como si estuvieran jugando al póker, con un Discord. Se tiene una herramienta que tiene video, tiene audio, todos ven el mismo código, todos pueden escribir en el mismo código,
¿sí? Eso se los voy a mostrar la clase que viene. Espero que guste. Estuvimos haciendo una investigación ahí con el profesor Jorge Harach, ¿sí? Y él se va a sumar un ratito y les vamos a hacer una demo de esa herramienta, ¿sí? El PyCharm se acaba de actualizar y se puede hacer. El PyCharm se acaba de actualizar y se puede hacer. ¿Qué cosa se puede hacer? No entiendo. Ah, mira, bueno, nosotros les vamos a mostrar una herramienta que se llama GitDuck, ¿sí? Pero fuera de la herramienta GitDuck hay otras, hay una de PyCharm de JetBrains, o sea, de los productores de PyCharm que se llama Code With Me, ¿sí? Pero con el PyCharm Edu no funciona. Hasta donde nosotros probamos no lo pudimos hacer funcionar. Capaz que por el tema de la actualización, ¿sí? Pero bueno, no importa, eso lo vemos el jueves que viene. Déjenme terminar hoy con este ejercicio porque tengo varias cosas todavía, tenemos que abrir el navegador, el desafío, quiero que lleguemos a esa parte, entonces déjenme terminar con el código, ¿sí? Entonces bien, print, ingrese los dos ángulos, ¿sí? Print, ingrese el ángulo alfa, dos puntos, y acá, grados alfa igual a int, porque los grados son un número entero, input, ¿sí? Fíjense qué importante el int y no cualquier cosa ahí, ¿no? ¿Sí? Y acá vamos a hacer un barra t grados, ¿sí? Y minutos alfa igual a input, y acá vamos a hacer un barra t minutos. Sí, vamos a hacer. Sí. ¿Qué es ese barra T, profe? Ese barra T lo vieron en las particularidades de las cadenas de caracteres en la ficha 3, y lo que hace es imprimir un tabulador. Un tabulador corresponde a 8 espacios en la consola. Ah, sí. 8 espacios para separar un poquito del margen izquierdo el texto, ¿sí? Eso es lo que hace. Segundos alfa igual a int input, ¿sí? Y acá nuevamente pasa esto. Barra T segundos, ¿sí? Y ahí tengo entonces mi lectura. Y ahora vamos con la carga del ángulo beta, ¿sí? Y tengo la lectura del ángulo... Ah, no. Tengo la lectura del ángulo beta, ¿sí? Entonces, si podríamos decir que acá inicia lectura de datos, ¿sí? Y acá finaliza lectura de datos. No lo voy a hacer todo el año a esto, pero por lo menos en estos primeros programas me gusta que tengan claro dónde estoy escribiendo en el código cada una de las partes que escribo en el, que tengo graficadas en el diagrama de flujo. O sea, todo esto que tenemos acá, a ver si puedo dibujar un poquitín, todo esto que tenemos acá, esta parte de acá, ¿sí? Corresponde a este símbolo en el diagrama de flujo, ¿sí? Y ahora tendré que englobar en el proceso a estos símbolos de acá, ¿sí? En todo lo que lleve a cabo en la parte del proceso, ¿sí? Estamos acá. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y bueno, acá son los cálculos. Segundos totales alfa igual a
segundo alfa más minuto alfa por 60 más, y acá directamente voy a poner grados alfa por 3600. ¿Por qué? Porque le voy a ahorrar una operación a Python directamente. O sea, ya está, el problema ya lo tengo claro. Acá lo voy a escribir para que quede para la eternidad. No me hace falta andar poniendo 60 al cuadrado acá. Más allá que si quieren probar el operador pueden hacerlo. ¿Sí? Y lo mismo vamos a hacer para el beta. ¿Sí? Entonces, fíjense que no me detengo demasiado en el código porque no hay nada nuevo, no estoy escribiendo ningún código nuevo, ¿sí? Lo que estamos es trabajando con un programa, ¿sí? Que tiene una parte nueva, pero el código que estoy escribiendo son operaciones aritméticas que ya las hemos visto, con lo cual no hay demasiada novedad. Lo que voy a hacer después es duplicar este archivo de código y lo vamos a transformar en tuplas, ¿sí? Y ahí sí vamos a charlar un poquito del código porque cuando lo transformemos en tuplas vamos a usar una herramienta que hasta ahora no habíamos usado, ¿sí? Pero bien, rápidamente vamos a llegar al total. Suma segundos igual a segundos totales alfa más segundos totales beta, ¿sí? Ahí tengo la suma de segundos y ahora empiezo. Grados resultado es igual a suma segundos, división entera, 3600. Resto segundos es igual a, y acá voy a usar el operador módulo, suma segundos, módulo, 3600. ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué me queda? Me queda determinar minutos resultado, ¿sí? Igual a, y acá que me quedaba, resto segundos, división entera 60, y segundos resultado, igual a resto segundos, módulo 60. ¿Sí? Y ahí tengo todos los resultados calculados. ¿Sí? Acá tengo el fin del proceso. ¿Sí? Si me esperan un ratito, ya sé que estaban aburridos, porque es aburrido ver escribir código, pero cuando no lo escriba me van a decir, profe, ¿por qué no escribe el código? ¿Sí? Lo voy a traer todo hecho y me van a decir, profe, ¿por qué no escribe el código en clase? Y no vamos a tener tiempo siquiera de escribir el código en clase. Pero bueno, váyanse los que se quieran ir, no importa. Ahí está. Entonces, inicio, resultados, y acá, bueno, un título, print, resultado. ¿Sí? Voy a traer uno de estos. No sé, print, directamente suma igual, y bueno, y acá habría que componer el valor de los grados y con grado, minuto y segundo, o sea, tendría que ser grados resultado más, y ahí, alguno que tenga en el teclado el gradito, me lo copia acá en el chat. Gracias. Mirá cómo se resuelve. Oh, ¿qué me molesta de esta forma? No debe estar habilitado para copiar. Oh, sí. Oh, si no, otro día copié. Qué molesto. Bueno, no importa. Gracias. Más, vamos a poner más minutos resultado. Quiero perder tiempo con esto. Más, y a este sí le voy a poner la comita. Aprovecho y usamos cosas que vieron con el profe Silvio. Más, acá voy a dejar un espacio, más segundos resultado. ¿Me llamé segundo resultado? No, se llama el nombre. Segundo resultado.
más y el simbolito de segundos. Y con eso tengo mi programa, ¿sí? Bien, resultados. Bien. ¿Cuál sería la primera tarea que yo tengo acá? La primera tarea que yo tengo acá es, para probar esto, antes de validar, ¿sí? Antes de validar, porque esto surgió los otros días y me parece importante mencionarlo. Antes de validar, para probar esto, yo tengo una tarea previa, que es comprobar que no haya un error de codificación. ¿Cómo hago eso? Y hago una ejecución en donde no me importa el resultado, ¿sí? 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? ¿Y ven? Acá tengo un error. ¿Sí? ¿Cuál es el error que tengo? Va a pasar lo mismo que si yo voy a conformar una cadena, fíjense que acá lo que estoy haciendo es usar el operador más para sumar pedacitos de cadena. No puedo sumar pedacitos de cadena con valores numéricos. Tengo que transformar esos valores numéricos en pedacitos de cadena. No sé si alguien ya me lo había dicho. ¿Sí? Mirá, ahí se jugó. Se puso la 10. ¿Quién se puso la 10? 0,176. ¿Sí? Facundo, excelente. ¿Sí? Ahí lo voy a agregar. Ahí lo voy a agregar para que quede lindo. ¿Sí? Entonces tengo que transformar en pedacitos de cadena a estos números. ¿Sí? Y acá vamos a ver si funciona. 176. No. 0,176. Ahí está, excelente. ¿Sí? Buenísimo. Entonces ahora vuelvo a ejecutar. ¿Sí? Y 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Se dan cuenta que lo que acabo de hacer es una prueba? ¿Sí? Pero no es una validación. Me importa que podamos distinguir entre probar y validar. ¿Sí? Entonces, esto que acabo de hacer es probar. ¿Sí? ¿Qué hice? Simplemente comprobé, ¿sí?, que mi código no tenga errores. Nada más. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo esa comprobación y tengo comprobado que mi código no tiene errores, lo único que me falta hacer ahora es validar el programa. Para validar el programa, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que volver a donde yo tenía, o sea, si me vengo acá, ¿qué tengo? Tengo que, ya codifiqué, lo que me falta era validar. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de validar? ¿Qué implicaba validar? ¿Qué era lo que hacíamos acá en la validación? Alguien que me ayude. En la validación directamente yo creo que poníamos a ejecutar el programa directamente, ya que investigamos todos sus errores y lo corregimos, es ponerlo en marcha sin margen de error. Pero está bien, Santiago, pero con ejecutarlo no lo valido. Ejecutar es lo que hice recién, que puse 1, 1, 1, 1, 1, 1. Eso es ejecutar. Sí. Validar implica algo más. ¿Qué implica es tener un resultado ya que sabemos que es correcto y ver si coincide con el del programa. Ahora me gusta, ¿sí? Yo para validar tengo que comparar, ¿sí?, comparar con resultado, con un resultado conocido. Conocido. ¿Y dónde tengo un resultado conocido? ¿Quién es el resultado conocido mío? El resultado conocido mío, ¿sí?, el resultado conocido mío es el que pude calcular acá cuando encontré la solución del problema y calculé un resultado a mano. Y ven cómo se cierra el círculo. Ven cómo todo se une. ¿Sí? Si yo no llegué a calcular un resultado a mano, no hay manera de que compruebe que mi programa funciona correctamente. Puedo comprobar que funciona y nada más, pero no puedo validar que arroja los resultados correctos. Entonces, si me vuelvo al PyCharm, ¿sí?, y me lo voy a correr ahora de este otro lado, porque en esta otra pizarra acá teníamos el caso conocido, nosotros teníamos acá el caso conocido que ya habíamos validado que llegábamos al mismo resultado.
¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer ahora es ejecutar mi programa, no sé si se llega a ver acá abajo, con eso, con 25, 43, 36 y con 56, 25, 30, ¿sí? Y ahí tengo 82, 9, 6. Y entonces acá puedo decir que mi programa está validado, ¿sí? Que mi programa, comprobé que mi programa arroja los resultados correctos, ¿sí? Lo que sigue, muy rápido, si me esperan 2 minutos más, es lo siguiente, que es lo otro que les quería mostrar. Este programa es un programa que es bastante sensible de transformarlo en un programa que use tuplas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense que acá lo que yo estoy haciendo es, tengo en realidad, ¿sí?, el ángulo alfa, que podría poner los 3 elementos del ángulo alfa en un solo lugar, ¿sí? Yo podría hacer esto, a ver si me siguen. Yo podría hacer esto, ¿sí?, y hacer esto, y en realidad tendría una tupla con los grados, minutos y segundos del ángulo alfa, ¿sí? Y acá podría decir ángulo beta, ¿sí?, y tener una tupla con los grados, minutos y segundos del ángulo beta. ¿Me siguen con esto? Esto lo vieron con el profe Silvio la semana pasada. ¿Sí o no? ¿Me siguen con eso o no? Tengo el ángulo alfa que tiene 3 componentes, ¿sí?, y el ángulo beta que tiene 3 componentes. Y entonces, ¿qué pasó? Y bueno, fíjense que lo único que tendría que hacer es cambiar estas fórmulas para que en lugar de tener estas variables accedan a esos 3 componentes. Acá que vendría ángulo alfa, tercer componente, porque los segundos son el tercer componente, ¿sí? Para acceder al tercer componente, ¿sub qué tengo que poner? Tercer componente, ¿sub qué? ¿Sub 3 pongo? ¿Qué les parece? Sub 2, exacto. 0, 1, 2. Entonces, tercer componente sub 2, el segundo componente tiene los minutos, ángulo alfa sub 1, segundo componente tiene los minutos, y el primer componente tiene los grados, ángulo alfa sub 0. ¿Sí? Y por acá abajo, misma situación, ángulo beta sub 2, ángulo beta 1, ¿sí?, y ángulo beta sub 0. ¿Sí? Y bueno, si ejecutamos este programa vamos a tener el mismo resultado que en el otro. ¿Sí? Bueno, si lo ejecutamos a ver que no se clave, ¿sí?, bueno, ahí tenemos que no se clave, y bueno, si lo ejecutamos con los valores vamos a tener el mismo resultado. Gente, hasta acá llegué con la clase, pero lo que quería mostrarles antes de terminar la clase de hoy, me dan un segundo más, era entrar a la V, ¿sí?, no me dan ya más las manos, quiero llegar a horario, entrar a la V, área personal, dale, algoritmo de estructura de datos, y acá, ¿tengo por ahí a mano al desafío? No, no lo tengo a mano el desafío. Entonces vamos directamente acá a esta semana, ¿sí?, y en esta semana por acá abajo estaba el desafío. Entonces lo que quería hacer era mostrarles esto. Ustedes entran al desafío, tienen una consigna genérica en donde les explica qué es lo que deberían hacer, y cuando le dan a, bueno, continuar el último intento, porque yo ya entré, ¿sí?, hay la primera pantalla es continuar con la consigna anterior. Hay algo que les quiero decir respecto de esto, ¿sí? Tienen que respetar al máximo cuando el profe Valerio les explica cómo escribir el resultado, ¿sí?, en los campos del resultado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no escribo el resultado como corresponde, esto me va a arrojar que está mal. Augusto, ya vuelvo con tu pregunta, ¿sí? Dame un segundito, por favor. Entonces, denle bolilla a esa parte, y después lo que les va a pedir esto. Les va a pedir que ejecuten con este valor, ¿sí?, y escriban acá el resultado. Ejecuten con otro valor y escriban el resultado, y después tienen algunas preguntas, no está acá o acá, ¿sí?, que los llevan a esa parte de la ficha número 2 de las relaciones de congruencia.
¿sí? Entonces, cuando terminan todo, enviar todo y terminar, y pagaron la cuota del desafío. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, gente, son las 10:56, ¿sí? De a poquito me voy organizando, ¿sí? Cierra, por lo que había visto, déjame que vuelvo a la pantalla principal. Ahí alguien me había preguntado. Entonces, cierra el 2. Por Dios, cierra el 2 de mayo. Sí, exactamente. El 2 de mayo a las 23:59. ¿Sí? Pero les diría que traten de. Bueno, ahí habían compartido el mayo. Traten de apurarse, ¿no? No tiene mucho sentido que se dejen estar hasta el 2 de mayo. Si hoy ya les acabo de dar todo, lo tienen terriblemente fresco el tema, ¿sí? Y no es algo que les va a llevar demasiado tiempo. Entonces, ¿sí? El momento sería entre hoy y el fin de semana. Y les diría que deberían tratar de hacerlo en ese momento, porque si el sábado se presenta el trabajo práctico, ya después van a tener que empezar a trabajar con el trabajo práctico, ¿sí? Bueno, voy de abajo para arriba porque tengo las preguntas acá abajo. Juan, primero. Vamos a ver mucho más adelante, por allá por junio, cuando usamos arrays. Por ahora las tuplas las podemos usar para todos los datos que tengan más de una componente, como una fecha, una hora, un ángulo, siempre y cuando no quieras cambiar los valores de los componentes, porque ya sabemos que las tuplas son inmutables, ¿sí? No sé, Juan, si contesté tu pregunta. Por acá arriba, Augusto me había hecho una pregunta. Cuando cambio las variables definidas para grados, minutos, segundos, por los 3, subí índices de la tupla, de esta manera ahorro varias líneas de código, ¿sí? O de subíndices. Sí, bueno, es una de las posibilidades que Python tiene, que son estas asignaciones con comas de los dos lados del signo igual, ¿sí? Es bastante útil. Yo también podría haber hecho esto, miren, les comparto, por eso que me comentaba recién Augusto, les comparto un momento más la pantalla que les quiero mostrar algo, porque si a ustedes les importa tanto ahorrar líneas de código, miren, también podríamos haber hecho esto, también podríamos haber hecho grados alfa, coma, minutos alfa, coma, segundos alfa, ¿sí? Y acá haber usado el operador coma de este lado también. O sea, me va a quedar muy ancha la línea y tampoco voy a estar cumpliendo el PER de Python por el tema de la línea 79, pero también podría haber hecho eso. Y eso también es válido, ¿sí? Para el que recién preguntaba, ¿sí? Si podemos ahorrar líneas de código. Y bueno, ahí tengo una forma también de ahorrar líneas de código. O Bueno, sea, gente, eso ya lo sé que armamos veo que como se están nosotros. yendo todos, ¿sí? Pero simplemente avisarles que mi clase ya terminó. Estoy para contestar las preguntas que quedan, pero con la clase de hoy ya hemos terminado. Que tengan muy buena semana, ¿sí? Me da como cosa que se van la mayoría antes de que los salude, ¿sí? Pero bueno, que tengan muy buena semana todos y nos vemos en la clase que viene. De todas maneras voy a tratar de seguir contestando las preguntas. Escribir el Gracias, print profe, nos como... vemos. Sí, es Agustín. Chao, chicos, hasta luego. Agustín, eso es lo que alguien me había planteado hoy como slides de texto. Si quieren trabajar con ese tipo de cadenas, yo desde mi punto de vista, no está mal que ustedes trabajen con esas cadenas. No las vemos así en AED, ¿sí? Pero no creo que esté mal si ustedes las quieren usar.